Bueno, perfecto. Ana, comienza. Ok, bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las uveitis pediátricas, que es un tema bastante importante, quizás de no tan alta incidencia, pero que hay que tener en cuenta porque trae muchas complicaciones. Entonces, para hablar un poco de generalidades, tenemos que... Ay, ya va, que se me quitó la pantalla. Ok, la uveitis es un término que denota o que se utiliza para hablar de lo que es la inflamación del tracto uveal. El tracto uveal como tal lo dividimos en lo que sería el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y como mencioné, con respecto o si lo comparamos con lo que serían los adultos o la edad adulta, esta patología es menos común pero causa gran discapacidad y comprende aquellas edades menores a lo que son los 16 años. Si ya lo desglosamos un poco más en cuanto a la ovitis anterior, media y posterior, tenemos que la anterior involucra lo que es el iris, la pars plicata, dividiendo el cuerpo ciliar, la media, el humor vítreo y la pars plana, y la posterior, la coroides. Es importante mencionar que aunque en la uveitis posterior se habla de inflamación de la coroides, que es la que forma parte de la uvea, también se incluye inflamación de la retina, que sería la retinitis, de la vasculatura retiniana e incluso hasta del nervio óptico. O sea, puede llegar a inflamar estas estructuras que se encuentran adyacentes. Y ella también, la uveitis puede ser secundaria a la inflamación de otras estructuras, como lo sería, por ejemplo, la córnea. Aquí vemos un ejemplo de una queratitis herpética que puede generar una queratoveitis. Y también inflamación, por ejemplo, del esclero, una escleritis, pudiese generar una uveitis. Tenemos que el Grupo de Estudio Internacional de Uveitis se reunió en el año 1978 para tratar como de estadificar y generar clasificaciones para lo que sería la uveitis, ya que realmente en ese entonces, pues cada especialista tenía como su propio criterio y la idea era unir criterios. Y es muy importante resaltar o saber que la clasificación de la uveitis por anatómica se basa en saber en dónde está el lugar de la inflamación. Muchas veces podemos pensar que se basa dónde están las complicaciones estructurales. Por ejemplo, un paciente que tiene sinequias anteriores, pero que no tiene celularidad en el momento que acude a la consulta, y por el contrario, si posee una vitreitis, no, en ese momento la uveitis no sería anterior, sino posterior, porque es el lugar en donde se encuentra la inflamación. Entonces aquí ellos nos ponen un cuadro resumen precisamente de los diferentes tipos de patología, o sea, el nombre anatómico que lleva, si es una uveitis anterior, iritis, iridociclitis, si es una uveitis intermedia, está la pars planitis, la hialitis, dependiendo de cuál es la estructura que posee más inflamación. La posterior, pues hay distintos tipos, entre retinitis, coriretinitis, entre otras. Y bueno, importante destacar que en el caso de la panuveitis es cuando hay inflamación por igual en todo el largo del globo ocular. Es decir, hay inflamación tanto en cámara anterior como en segmento posterior, incluyendo también lo que sería el vitrio. Asimismo, ellos también la clasifican dependiendo de la aparición, duración y curso. Tenemos que si la aparición es repentina o es insidiosa. La duración, si es limitada, es cuando dura menos de 3 meses y persistente cuando la uveitis dura más de 3 meses. Y el curso, tenemos que la aguda es cuando es de aparición repentina, pero de una duración limitada, es decir, dura menos de 3 meses. La recurrente es cuando hay episodios repetidos de la enfermedad pero que están separados por periodos de inactividad mayor a 3 meses. Es decir, el paciente tiene más de 3 meses sin presentar síntomas, incluso sin tratamiento. Y la crónica es cuando estos periodos que son recurrentes, o estos periodos no recurrentes, sino estos periodos de actividad, se encuentran entre un lapso menor a 3 meses. Es decir, em, el paciente presenta un cuadro de uveitis, se cesa el tratamiento y en menos de 3 meses vuelve a presentar síntomas, ya se considera es crónica. En el caso de las uveitis pediátricas, tenemos que la gran mayoría suelen ser insidiosas y crónicas, por lo menos a nivel mundial, ya que, como vamos a ver más adelante, en cuanto a la epidemiología mundial, la mayoría de las enfermedades son de origen autoinmune e inflamatorio, por lo tanto, cursan con estas características. Según su etiología, las podemos dividir de diferentes formas. En este caso, pues podemos dividirlas entre infecciosas y no infecciosas. Y las infecciosas, según la etiología, en virales, que son producidas, por ejemplo, por los virus de la familia Herpes viridae, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, virus simple, el herpes simple, perdón, bacterianas como tuberculosis, sífilis, entre otras.
La parasitaria tenemos la toxoplasmosis y la toxocariasis, que son agentes importantes sobre todo en nuestro medio, y las fúngicas, que son mucho más raras. En cuanto a las no infecciosas, estas las podemos dividir en si son idiopáticas, es decir, que no tienen un origen per se o no tienen como que un diagnóstico esclarecido. Y estas a su vez se asocian o las dividen en si están asociadas a HLA-B27 positivo o no, que esto es un marcador genético, que nos habla de mayor incidencia de ciertas enfermedades. Y las enfermedades sistémicas autoinmunes como la sarcoidosis, el VKH o el Burkitt-Arada, bueno, por lo menos en este caso, la artritis hepática juvenil, que es importante, entre otras. Bueno, aquí les traigo un cuadro resumen de la Academia Americana de Oftalmología, que precisamente nos habla de las etiologías más comunes en la edad pediátrica, según la clasificación anatómica y también etiológica. Y bueno, las vamos a ir desglosando poco a poco. Ok. Es importante resaltar, como ya se mencionó, que esta tiene una incidencia 5 veces menor, o sea, la uveitis pediátrica, que en el caso de los adultos. Y de hecho, la uveitis pediátrica representa el 10% de todos los casos de uveitis. Vemos que también dependiendo de la edad, vemos es que es más común en edades más tempranas. Se describen 3 casos por cada 100.000 habitantes entre las edades comprendidas de 0 a 4 años y 6 casos por 100.000 habitantes entre los 10 y 14 años. La prevalencia, que es el caso total de pacientes diagnosticados, es de 28 casos por cada 100.000 habitantes. Como ya mencionamos, a nivel mundial es más común que sean de causa autoinmune, por lo tanto, vemos que el 80% de los casos, 83%, son crónicas, y un tercio quedan con una repercusión grave de agudeza visual, ya que 35% de estos pacientes que presentan uveitis quedan con una incapacidad visual grave y el 50% con complicaciones. Asimismo, como suelen ser de origen sistémico, vemos que ya casi el 90% de los casos tienden a ser bilaterales. La edad media de diagnóstico de todos los uveitis es entre 8 y 9 años, aunque esto va a cambiar dependiendo de la etiología. Y la distribución por sexo, en líneas generales suele ser igual, pero también hay un predominio según la etiología. En cuanto a cuál es más común, vemos que el 50% de los casos es representado por uveitis anterior a nivel mundial. Y la causa más común de todos los uveitis anteriores es la artritis idiopática juvenil, que representa como tal de 20 a 35% de los casos de uveitis anterior. En cuanto a la segunda en frecuencia, la verdad es que había una variación en diferentes literaturas, pero en líneas generales, pues sí se describía que estaba entre la uveitis intermedia y posterior. De 12 a 28% es representado por la intermedia y del 15 al 25% por la posterior. Y la panuveitis sí es ya la de menos incidencia, con un 10-20%. Vemos también que dependiendo de la edad, eh, también cambia cuál es la más común. En niños más pequeños, la uveitis anterior crónica es más común y ya en la adolescencia, la intermedia, representada por la parasplanitis, es más común. Ahora bien, también esto cambia dependiendo del área geográfica. Vemos que en los países en vía de desarrollo ya no es más común las enfermedades autoinmunes, sino las infecciosas, como lo serían, por ejemplo, la toxoplasmosis y la toxocariasis. Y en países en vía de desarrollo, las causas infecciosas son poco común y están normalmente representadas por virus, como el herpes virus, citomegalovirus, entre otras. Hay un estudio que fue hecho en Argentina entre los años 2006 y 2014, que estudiaron a 257 pacientes, en total 380 ojos, para tratar de ver cuál era la causa más común de uveitis. Y ellos encontraron que la toxoplasmosis y toxocariasis fue la causa más encontrada y que representaba como tal, ay, pensaba que aquí hacía el porcentaje. Ta, 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 ta. Sí, aquí está. En un 47% de los casos fue la causa más común y esta es como tal lo que produce una uveitis posterior. Entonces vemos que dependiendo del área geográfica esto cambia. La segunda en frecuencia que encontraron en este estudio fue la uveitis anterior representada por un 30%, de las cuales la causa más común fue la IJ y la uveitis idiopática. Otro estudio realizado en Colombia, este, aquí se estudiaron 310 niños, eh, entre los años 2000 y 2013. También se encontró que la causa más común fue de origen infeccioso en el 58% de los casos y que la causa de toxoplasmosis representó el 76% de los mismos, o sea, de estos cuadros infecciosos.
demostrándose así que también en este medio, pues la incidencia de las infecciosas es mucho mayor. La segunda en frecuencia, a diferencia de en Argentina, fueron las uveitis intermedias representadas por un 16,5% y la anterior le seguía con un 14,2%. Igualmente, las etiologías de la intermedia y la anterior más comunes fueron la idiopática y la artritis idiopática juvenil. Ok, en cuanto a la evaluación de los niños, en cuanto a la uveitis, algo que siempre es importante es la anamnesis, pero en el caso de los uveitis esto tiene muchísima más importancia porque realmente esto nos va a guiar hacia la posible etiología, ya que muchos cuadros de uveitis tienden a tener signos y síntomas similares, entonces guiarnos con las preguntas pertinentes realmente nos puede ayudar mucho, por ejemplo, en cuanto a qué exámenes se van a mandar para tratar de esclarecer el origen de esta enfermedad. Entonces, lo primero siempre preguntar sobre el control prenatal, es decir, preguntarle a la mamá si fue un embarazo controlado, si ella tuvo algún tipo de infección durante el embarazo. Este, también es muy importante que cuando ya el niño nace, o sea, como sabemos, bueno, hay muchas patologías como el TORCH que pueden ser transmitidas por vía placentaria, entonces es muy importante preguntarle estas cosas a la mamá. Ya al momento de, eh, de que el niño nace, pues saber cómo está su estado de inmunización, ya que en ciertos medios, bueno, dependiendo también del área donde nos encontremos, hay padres que no les gusta vacunar a sus niños o algunos no tienen los recursos o no cuentan con la manera de hacerlo o simplemente por desconocimiento no lo hacen. Entonces preguntar qué vacunas tiene, cuáles no tiene, por ejemplo la BCG, nos ayuda a orientarnos también en qué tipo de patología podemos tener al frente. También los hábitos, o sí, los hábitos del niño en casa, preguntar cómo es la higiene, si el agua está realmente potable o no, si la hierven o si la compran o si hay filtro en casa, porque muchas veces esto tampoco se hace y también nos predispone, por ejemplo, a lo que sería la toxoplasmosis. Igual que las mascotas. Hay ciertas mascotas que son reservorios para ciertas patologías infecciosas y saber si estas mascotas también están vacunadas o no. Y asimismo también nos ayuda a saber diagnósticos previos o síntomas que pueda tener el niño. Muchas veces, sobre todo en las patologías que son de origen autoinmune, suelen primero dar con el diagnóstico de la enfermedad de base antes de cursar con síntomas oculares. Entonces, saber si el niño tiene un diagnóstico nos orienta. Si no, pues preguntar si el niño ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido dolores articulares o algún otro síntoma que nos pueda orientar en cuanto a estas patologías. Con respecto a la evaluación en la lámpara hendidura, es importante saber, primero hay que evaluar todo, ¿ok? Pero sabiendo que estas uveitis suelen ser de origen autoinmune y que suelen ser crónicas, no siempre se van a presentar con la triada clásica de ojo rojo, dolor y fotofobia. Muchas veces los niños tienen síntomas desde hace tiempo, o mejor dicho, a veces no presentan síntomas porque el curso de la enfermedad ha sido muy insidioso. Entonces, a veces los niños, y como son niños, no pueden referir lo que sienten. Entonces, no siempre se va a presentar con los signos y síntomas típicos de la uveitis. Otra cosa que es importante, bueno, tomar en cuenta todos los exámenes complementarios con respecto a la parte oftalmológica que se puedan realizar. Realizar fotografías de segmento anterior y tener retinografías nos ayuda mucho también a ver la evolución del cuadro, porque por más que se pueda notar en la historia ciertas cosas, es más objetivo poder tener una imagen y comparar para ver también la progresión del cuadro. El OCT para ver si hay alguna patología macular, ya que como vamos a ver, el edema macular cistoide es una causa muy común de visión borrosa que no mejora en los niños con uveitis. El FRG si sospechamos de algo vascular, el ultrasonido modo B, que aparte de ayudarnos a ver segmento posterior cuando no podemos ver por una opacidad de medio, también nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de algunas patologías, como por ejemplo retinoblastoma, si hay o no hay presencia de calcificaciones. Y el VM nos ayuda mucho en aquellas patologías que pueden causar membranas iridociclíticas, sobre todo para el manejo, ya que la presencia de estas membranas al momento de cirugías puede representar un riesgo de generar un desprendimiento de retina y complicar el cuadro. Ciertas consideraciones especiales sí tenemos que tener, o es importante tener estos tips o estas perlas en cuenta, por ejemplo, en el niño es dependiendo de la patología, causas de visión borrosa, aparte de la catarata que pueda tener el niño, la vitritis y el edema macular cistoide son bastante comunes en las uveitis intermedias y posteriores.
En el caso de que haya cambios en la refracción, también es importante tomar en cuenta que el niño puede estar desarrollando, por ejemplo, algún tipo de catarata por cambios en el cristalino o que el niño esté haciendo un glaucoma secundario, bien sea uveítico o por esteroides, que esté generando elongación del, de la longitud AP. La celularidad es muy importante evaluarla, sobre todo en los casos de uveitis anterior, ya que esto nos permite saber muchas cosas del curso de la enfermedad, si hay mejoría, si no hay mejoría, y también prevenir consecuencias, dependiendo de qué tanta celularidad encontremos. Pero como los niños no siempre son fáciles de evaluar, sí se recomienda que si no se logra en una primera instancia, se reintente evaluar en 2 semanas. Si todavía no se puede, pues ya ahí sí podemos acudir a lo que sería la revisión bajo sedación, pero intentar como no de entrada querer hacer una revisión bajo sedación para ver la celularidad, sino intentar verlo en la lámpara hendidura. Ya en cuanto al segmento posterior, como esto sí es más complicado, si es en verdad un niño muy pequeño o de difícil colaboración, sí se puede considerar la revisión bajo sedación con indentación para poder ver bien el tanto polo posterior como periferia. Y bueno, considerar hacer otros estudios de polo posterior, como ya se mencionó. Ok. En cuanto al tratamiento médico, primero quiero como hablar en general de cómo tratar las uveitis, para después adentrarnos en cada patología. Lo primero es que el tratamiento de entrada siempre son los corticosteroides, es lo primero que se utiliza, pero antes de usarlos tenemos que descartar y tener en cuenta la posibilidad de una etiología infecciosa, porque de ser así, antes de iniciar el tratamiento con esteroides tenemos que tratar, sobre todo si es sistémico, la infección de base. Y lo otro que es muy importante es saber que esto es un abordaje multisistémico y multidisciplinario. Como muchas de estas patologías son autoinmunes, se debe referir con el reumatólogo si no es que el reumatólogo lo está refiriendo y también con el pediatra, ¿ok? Y el objetivo del tratamiento es primero controlar tanto la enfermedad ocular como sistémica. Segundo, prevenir complicaciones oculares y tercero, minimizar los efectos adversos de los medicamentos, ya que en estas patologías muchas veces, así como son crónicas, el tratamiento es crónico y hay mayor riesgo de complicaciones o de reacciones, sí, complicaciones por medicamentos. Entonces tenemos que el tratamiento inicial va a estar dado por agentes midriáticos cicloplégicos y corticosteroides que van a empezar tópicos o, bueno, también dependiendo de la patología, si es anterior van a ser tópicos, si es posterior, intermedia o una panmoveitis, ya se piensa en periculares, intraoculares o sistémicos. En cuanto a los agentes midriáticos, se recomienda que sean de acción corta para que el iris pueda este, pasar, o sea, para que la pupila pueda pasar de estar miótica a midriática y estar constantemente en este cambio, ya que si lo mantenemos en una de esas dos posiciones, la inflamación puede generar sinequias. Entonces se recomienda, bueno, tanto el ciclopentolato, pero en algunas literaturas leí que preferían la tropicamida, precisamente porque tiene una acción incluso más corta. Y se recomienda usar una gota cada 8 horas. Ok, aquí tenemos un pequeño resumen de una escala que nos ayuda a saber cómo debemos tratar los uveitis. Como se mencionó, se empieza con corticosteroides, que dependiendo del tipo de uveitis es tópico o puede ser periocular, intraocular o sistémico. Si con el tratamiento, sobre todo en el caso del sistémico, el paciente no mejora, ya pasamos a utilizar antimetabolitos o tratamientos inmunomoduladores, como lo sería el metotrexate, o hay otros tipos como el micofenolato, la aceatropina, que es el que se usa en las embarazadas, la ciclosporina, entre otros. De no mejorar, ya podemos pasar a los inhibidores de la necrosis tumoral alfa, como el infliximab, o otros tipos de agentes biológicos, como el rituximab, entre otros. Ahora bien, en cuanto al tratamiento con corticosteroides tópicos, normalmente en el adulto el tratamiento se inicia con una dosis de impregnación que es mucho más agresiva de lo que se hace en el niño. Aquí bueno, en la uveitis anterior, la mayoría realmente ceden con lo que sería el tratamiento tópico. En el caso de la AIJ, está recomendado iniciar según el grado de celularidad. Entonces, bueno, lamentablemente aquí no se ve tan bien, pero por lo menos podemos ver que en este estudio sí recomienda que dependiendo del grado de la celularidad se inicie la dosificación. Tenemos, por ejemplo, que si la celularidad es de 0,5 cruces, el tratamiento debe iniciar con una gota cada 12 horas. Ahora, si es de una cruz, cada 8 horas. Si es de dos cruces, cada 6 horas. Y si es de tres cruces, cada 4. Ya cuando supera las 4 cruces es que se indica cada 2 horas.
Normalmente se usa lo que sería el acetato de prednisolona, que tiene mucha mejor penetración a lo que sería la cámara anterior, bueno, al 1%, mejor penetración a cámara anterior que, por ejemplo, la dexametasona o otros tipos de esteroides. Y el esquema piramidal, como suelen ser enfermedades crónicas, por lo menos en el caso de la IJ, se debe disminuir una gota mensual, de forma mensual. Es lo que se recomienda. Ahora bien, el control que se hace a este tipo de pacientes para la dosificación del tratamiento también va a depender de cómo esté respondiendo el mismo. Si al paciente volver hay mejoría de la celularidad y bajamos la dosis, por ejemplo, de cada 4 horas a cada 6 horas, el paciente al responder al tratamiento tópico lo podemos ver al mes. Cuando se baja el tratamiento sistémico, en caso de que el paciente esté con tratamiento sistémico, a los 2 meses, por el tiempo que tarda este medicamento en desaparecer del cuerpo. Y si al momento del seguimiento el paciente no ha presentado ni mejoría ni ha empeorado tampoco y el tratamiento se mantiene igual, y así se puede ver cada 3 meses, ya que es una enfermedad crónica que no mejora tan rápido. Claro que no en todas las uveitis anteriores se trata de esta forma. Normalmente, pues se ve mucho más, de forma más rápida con el tratamiento tópico, pero en el caso de enfermedades autoinmunes, sí se recomienda hacer un seguimiento, digamos que más separado, por lo mismo de cómo tarda la enfermedad en mejorar. Y algo que sí recomiendan es que, por lo menos, quizás muchas veces cuando el paciente tiene poca celularidad, no podemos pensar que realmente, como hay mejoría, no sé, quizás no hacer tanta, no ser tan, ¿cómo decirlo? Como tan rígidos con el tratamiento. Pero realmente está demostrado, hay un estudio que se realizó, 5 cruces de celularidad ya duplica la posibilidad de una visión subnormal y triplica las probabilidades de un ojo legalmente ciego. Entonces no podemos tomar desapercibido incluso los niveles bajos de celularidad y hay que... Está silenciada, Ana, no la escucho. Tienes el micrófono cerrado, Ana. Ok, entonces, en la clasificación de SON también estadifican lo que sería el FLAIR, dependiendo eh, digamos, de cómo se ven realmente los detalles de segmento de cámara anterior, en la lámpara de hendidura, si hay moderados marcados es intenso. ¿Por qué nos importa? Y bueno, eso lo estadifican en cruces. El FLAIR, porque a pesar de que la celularidad es la que nos guía en cuanto a cómo debemos dosificar el tratamiento tópico en los uveitis anteriores, por lo menos en el caso de la IJ, el FLAIR nos habla es el signo que está más asociado a las complicaciones, no tanto la celularidad, sino el FLAIR. Entonces, casos de enfermedades autoinmunes que causan celularidad en cámara anterior, al momento de detectar un flare de cruces elevadas, es preferible, claro, igual este tratamiento va de la mano con el reumatólogo, pero iniciar tratamientos más agresivos como o sea, subir la escala a tratamientos inmunomoduladores como el metotrexato. En cuanto a las uveitis intermedias posteriores y panuveitis con el tratamiento de corticosteroides, ya aquí sí se recomiendan las inyecciones perioculares o intraoculares, así como el tratamiento sistémico. Se recomienda sobre todo el acetónido de triancinolona. eh, Sin embargo, también está descrito el uso de ciertos dispositivos intraoculares de depósito, como el Osturdex, que él empieza a liberar dexametasona y bueno, puede tener una duración incluso de meses funcional. Y el Reticert, que ya puede durar incluso años. Sin embargo, a pesar de que está escrito en la literatura, porque realmente pues sí los mencionan en la Sociedad Americana de Oftalmología, se trata
de limitar el uso de corticosteroides tópicos, perioculares e intraoculares a no más de 3 meses por las complicaciones que estas pueden suscitar, como lo serían las cataratas y el glaucoma. En el caso del tratamiento con corticosteroides sistémicos, pues sí se recomienda la prednisolona oral en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, pero asimismo, pues se recomienda tratar, claro, son enfermedades crónicas, si se tiene que usar, pues se tiene que usar, pero tratar de limitar el uso por menos de 3 meses, ya que pueden causar diversos síntomas, no solo oculares, sobre todo el tratamiento sistémico, puede cursar con retardo en el crecimiento, o con ganancia de peso, hiperglicemia, inmunosupresión, que también pudiese empeorar ciertos cuadros si son, por ejemplo, infecciosos, entre otros. Y este tratamiento se usa o se recomienda sobre todo si hay resistencia al tratamiento local, dependiendo igualmente de la etiología. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos, por ejemplo, en el caso de las cataratas, eh, digamos que las diversas fuentes opinan distinto en cuanto a, por supuesto que hay que operar la catarata, pero hay como una controversia si se debe dejar al paciente en afaquia o en pseudofaquia, ya que está descrito que, sobre todo en las enfermedades crónicas, el colocar un lente intraocular puede conllevar primero, a desencadenar nuevamente inflamación, por lo cual es importante premedicar a estos pacientes por lo menos 3 meses antes para evitar esa inflamación. Y esto puede generar sinequias en el lente intraocular que pueden empeorar lo que estamos tratando de solventar, por lo que muchos autores recomiendan dejar el paciente afáquico y después corregir con lentes de montura o lentes de contacto. Em, y bueno, ya aquellos casos donde la pupila es muy miótica, hay presencia de membranas iriociclíticas o opacidades vítreas, considerar una vitrectomía vía pars plana más lensectomía en caso de que haya catarata. Como mencioné, las membranas iriociclíticas es algo muy delicado porque al momento de la cirugía, si las manipulamos, por eso también esto sería una cirugía delicada en casos que el paciente tenga este tipo de membranas. Si las manipulamos puede generar desde desprendimientos de retina hasta tisis bulbi, ya que recordemos que esta membrana pues viene del cuerpo ciliar y este a su vez pues se une con el resto de el segmento posterior. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un paciente con AIJ que ya en esta zona tiene varias complicaciones. Podemos ver que empieza a generar, ya va que no tengo el cursor puesto. Ok. Empieza a generar lo que sería una queratopatía en banda, tiene sinequias posteriores y una catarata. En el caso de una, por ejemplo, pars planitis, o bueno, no necesariamente pars planitis, pero cuando haya complicaciones en lo que sería el segmento posterior, pues sí se recomienda una vitrectomía vía pars plana. Por ejemplo, si hay una membrana epirretiniana o hay diferentes tipos de membranas que generan tejido fibrovascular, pues estas deben romperse para evitar mayor complicaciones. En el caso de opacidades vítreas que no cedan o que no mejoren o posterior al tratamiento, o en el caso de desprendimientos de retinas traccionales. Con respecto a los desprendimientos de retina que se pueden generar en la uveitis, sí tenemos que cuando el desprendimiento de retina es exudativo, como en el caso de, por ejemplo, del BKH, no se recomienda cirugía. Y realmente estos pacientes tienden a mejorar muchísimo al controlar la enfermedad de base. Pacientes que pueden estar con una agudeza visual de 20/400 o peor pueden llegar a tener una agudeza visual bastante positiva, ya que el controlar la enfermedad de base hace que pues mejore toda esta exudación y la retina vuelva a aplicarse. Pero en los casos de desprendimientos de retinas traccionales o regmatógenos, incluso en caso de actividad, sí se recomienda la cirugía, ya que terminaría complicando incluso más el cuadro. En cuanto a lo que sería complicaciones como el glaucoma juvenil uveítico, pues lo recomendado es la goniocirugía, goniotomía o trabeculotomía, dependiendo de la edad. Y si no cede con este tipo de cirugía, considerar lo que serían los dispositivos de drenaje como la válvula de Ahmed. La trabeculectomía no está recomendada, ya que la inflamación crónica tiende a generar también inflamación de la conjuntiva. O sea, a pesar de que la inflamación es intraocular, también genera inflamación de los tejidos adyacentes. Y esto, pues, la fibrosis de la ampolla llevaría a un fracaso de la cirugía. Por eso no es recomendada. Y en caso de, por ejemplo, queratopatía en banda, como lo podemos ver en la imagen, bueno, saber que la queratopatía en banda es
acúmulo de calcio en lo que sería la capa de Bowman. Entonces, en estos casos estaría indicada una quelación con ETA, que es un ácido precisamente que ayuda a eliminar minerales o metales, que bueno, en el caso de la queratopatía, pues sería que nos ayudaría a eliminar lo que sería el calcio. Y bueno, posteriormente pues hacer la queratectomía o una queratectomía con, fototerapéutica. Y realmente esto sí mejora mucho de que en caso de que esto sea lo que esté produciendo la disminución de la agudeza visual en el paciente, o sea, que no tenga otras complicaciones, realmente pues sí tiene un muy buen pronóstico este tipo de procedimientos en las queratopatías de manda. Ok, ya vamos a iniciar con lo que serían las uveitis anteriores. En primer lugar, tenemos las que son producidas por artritis crónicas juveniles. Bueno, este esquema es para diferenciar lo que sería la AIJ de las espondiloartropatías seronegativas juveniles. Eh, ok, tenemos que la AIJ, las uveitis tienden a ser anteriores crónicas asintomáticas, mientras que las espondiloartropatías suelen ser agudas y sintomáticas. Tenemos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva. ¿Ok? No nos vamos a entrar mucho en esta, sino en la IJ porque es la más común. Ok. La artritis hepática juvenil es una artritis que no tiene una etiología conocida, que cursa, o sea, por lo menos con una persistencia de sintomatología durante 6 semanas. Eh, Dependiendo de lo que se inflame, bueno, vemos que si la inflamación es solamente en cámara anterior, la consideraríamos una iritis, pero si afecta a vitrio y cuerpo ciliar, ya sería una iridociclitis. La edad de presentación varía, suele ser la edad más común entre los 5 y 6 años y entre los 2 a 6 años. O sea, la edad es la edad de 5 o 6 años donde más se presenta, pero hay un rango de edad donde se puede presentar. Y hay una ligera predominancia de lo que sería el sexo femenino. Y bueno, algo que es importante que la caracteriza es que la uveitis suele presentarse después del inicio o el diagnóstico de la enfermedad de base. Ahora bien, sin embargo, sí es importante saber que en las uveitis no todo se cumple al pie de la letra. Si bien las patologías, dependiendo de la etiología, tiene una predominancia por un tipo de uveitis, hay algunas que pueden, que aunque sean más de un área, pueden generar uveitis en otras partes, o sea, no solamente anterior, sino en otras partes. Sin embargo, esta sí se caracteriza por ser anterior. Y aquí podemos